Es que estas son las tonterías. El sionismo sería equivalente al supremacismo blanco, pero en judío no. El sionismo es lo mismo que el nacionalismo mexicano, el nacionalismo estadounidense, el nacionalismo italiano. Los judíos querían un Estado nacional donde pudieran vivir. Nunca hablaron de supremacismo. Eso es un rollo antisemita, ¿no? Es que los judíos se creen el pueblo elegido, y Estados Unidos se cree el pueblo elegido, y España se cree el pueblo elegido, y todos los pueblos que tienen, si tú analizas sus mitos fundacionales, todos son el pueblo elegido. Y entre los pueblos más primitivos, unos se llaman humanos a los de la tribu, y los que no son de la tribu ni humanos los llaman. No es privativo de los judíos, pero es uno de los sistemas que utiliza el nazismo para promover el antisemitismo. ¡Ay, somos el pueblo elegido! Sí, todos lo son. Los aztecas eran el pueblo elegido para que el sol saliera todos los días. Imagínate. Eso sí es un trabajito duro. Entonces, no, el sionismo era la búsqueda de un Estado nacional judío. Un Estado nacional para ese pueblo que se identifica más que religiosamente, culturalmente, se identifica por sus tradiciones culturales, porque hay muchos judíos ateos, yo conozco a varios, pero este pueblo que se identifica culturalmente, pues tuviera un Estado nacional. Como si el pueblo gitano del mundo hoy pidiera un Estado nacional, que sería hasta razonable. El pueblo gitano sale del norte de la India hace un montón de años, está repartido por todo el mundo, pero tienen cultura común, tienen idioma común, tienen costumbres comunes, ni siquiera tienen religión común. Por ejemplo, en España el protestantismo ha hecho grandes avances dentro de la comunidad gitana, que consideraríamos que era tradicionalmente católica a rajatabla. Entonces, bueno, los gitanos también podrían decir, oiga, nos gustaría tener un Estado-nación donde los gitanos de todo el mundo, los Roma, Romi es el idioma, los Roma pudiéramos reunirnos y dejar que dejen de considerarnos unos parias, porque los gitanos también han sido perseguidos en todo el mundo. Yo no creo en las identidades así, yo creo que las identidades deben romperse, pero entiendo que los judíos, después de que te ven 1800 años persiguiéndote, a ti, a tus abuelos, bisabuelos y todos los que se acuerdan, de todos los de la familia que te acuerdas, han sido perseguidos, a veces quemados en la hoguera, a veces se les quitaban sus posesiones, a veces simplemente te daban palizas. Pues decir, oye, ¿no habría un lugarcito donde podría yo irme donde no me pase esto? Suena razonable. Eso nada más es el sionismo. Luego se ha desarrollado de otras maneras, pero ese es el original. Ese es el origen del deseo de tener un pueblo, una nación, que se decide, por motivos ahí sí religiosos, que sea en el Israel bíblico.